No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Estaríamos bastante equivocados si dijéramos que antes del siglo XX se escribió poco sobre el Espíritu Santo. Ambrosio de Milán, en el siglo IV, escribió sobre el Espíritu Santo. Agustín de Hipona lo hizo también. Y hay homilías de casi todos los padres de la Iglesia sobre su persona y obra, igual que durante los tiempos de la Reforma. De hecho, a Calvino se le denomina el teólogo del Espíritu Santo. Los puritanos escribieron también un poco sobre él. Y quizás los libros más famosos sean sobre el Espíritu Santo los de John Owen, que son sobre su persona y su obra, son los libros, y son un total de 800 páginas. En el siglo XIX tenemos a un teólogo escocés que escribió un libro llamado La Doctrina del Espíritu Santo, de más de 400 páginas. Igual que a Abraham Kuyper en el año 1900, teólogo y político holandés, también un libro de casi 800 páginas. Y tampoco podemos olvidar los miles de sermones que a lo largo de toda la era cristiana se han predicado sobre el Espíritu Santo. Se ha recopilado en un libro todos los sermones escritos de Spurgeon sobre el Espíritu, y el resultado es un libro de también más de 800 páginas. El Espíritu Santo ha sido vital en la vida de la Iglesia, y esto se ha plasmado en los sermones y escritos a lo largo de los siglos. Pero en el siglo XX, es decir, a partir de 1900, quizás se ha escrito y dicho más que nunca. Y por desgracia, la cantidad tiene poco que ver con la calidad. Desde el nacimiento del pentecostalismo a principios del siglo pasado, se ha puesto un énfasis mayúsculo sobre todo en los carismas del Espíritu, en los dones del Espíritu. Y así nos encontramos con cientos de libros sobre el hablar en lenguas, sobre milagros, sobre curaciones, sobre profecías. Hay bastantes libros sobre cómo ser bautizado en el Espíritu, otros sobre profecías que el Espíritu ha dado, y así una lista sin fin de libros relacionados con el Espíritu. Podríamos decir que el acento pentecostal y carismático sobre el Espíritu Santo es claramente exagerado. Nuestro Señor nos dice en Juan 16, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber». El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo, no a sí mismo. Calvino fue llamado el teólogo del Espíritu Santo porque comprendía la absoluta necesidad del Espíritu para poder comprender las verdades de las Escrituras, y especialmente aquellas que tienen que ver con la obra salvífica de Jesucristo. Pero no ocurre esto en la teología pentecostal y carismática. El Espíritu en su teología no es un medio para conocer a Jesucristo, sino que es un fin en sí mismo, o es un medio para recibir toda clase de dones extraordinarios. Pero rara vez es un medio para conocer las verdades escondidas en la persona y en la obra de Cristo. Tan solo este mero hecho denota si el Espíritu está realmente entre ellos. Cuando ese versículo de Efesios 5:18 se lee entre los pentecostales y carismáticos, cuando se llega a la parte de ser llenos del Espíritu, me atrevería a decir que la mayor parte de ellos piensa en hablar en lenguas, en profetizar o cosas mucho peores como caer y rodando por el suelo, sufrir ataques de risa y muchas otras cosas que por desgracia ocurren en estas iglesias y las tenemos a nuestra disposición en YouTube. De hecho, algunos lo habéis visto con vuestros propios ojos. Así que en este sermón vamos a considerar qué significa ser lleno del Espíritu. Es un mandamiento. Nosotros como cristianos debemos cumplirlo. Pero para cumplirlo necesitamos saber qué es ser lleno del Espíritu. Para cumplir este mandamiento debemos saber qué es lo que se nos requiere realmente. Además, Pablo aquí hace un paralelo entre el vino y el Espíritu. ¿Y acaso rodar por el suelo, por ejemplo, no es típico de un borracho? ¿No debe entonces el cristiano hacer lo mismo? Es una pregunta bastante interesante. Lleno de vino, lleno del Espíritu, nos dice Pablo en este versículo. ¿En qué se parece esto y en qué no se parece? Y en nuestro primer punto vamos a estudiar un poco el contexto de este versículo. En segundo lugar, vamos a entrar un poco más en detalle sobre qué significa ser lleno del Espíritu. Y en tercer lugar, trataremos el tema del vino y del Espíritu, porque es bastante interesante eso que nos dice Pablo. Es que el contexto de este versículo. Pablo les escribe a los efesios, cristianos de Éfeso, donde los primeros se convirtieron por medio de Apolo, aunque conocieron toda la verdad a través de Pablo. Se nos relata en Hechos 19 que
que Pablo estuvo predicando durante más de 2 años en Éfeso, no es poco tiempo, y Dios le dio un buen número de convertidos durante ese tiempo. Así que casi todos los efesios fueron convertidos por la palabra predicada de Pablo. Y Éfeso estaba en la costa este de Asia Menor, actualmente es Turquía. Y podríamos decir que no era una ciudad tan depravada como Corinto, pero tampoco estaba muy atrás. Los efesios le eran muy devotos a la diosa Diana, como podemos ver en los Hechos, que supuestamente cayó del cielo en ese lugar. En sus templos, como en todos los templos griegos, se practicaba la prostitución, y por lo tanto la inmoralidad no era cosa de 2 o 3. La inmoralidad, como en todo el imperio, estaba generalizada y a los ojos de todos. Pablo les escribe esta carta cuando está encarcelado, escribiéndola justo en el periodo de tiempo después de que se acabe el libro de Hechos, después de que se acabe la narración de Lucas, en Hechos 28. Y leyendo esta carta nos damos cuenta de que la iglesia de Éfeso, o las iglesias de Éfeso, eran iglesias ejemplares. Percibimos esto porque Pablo no trata ningún asunto particular con esta iglesia, como sí lo hace con los gálatas o con los corintios. Los gálatas estaban volviendo al judaísmo, y los corintios tenían serios problemas de orden y de inmoralidad entre ellos. Los tesalonicenses tenían problemas con la doctrina sobre la segunda venida. Pero a los efesios no se les amonesta por ningún pecado en particular. No están siendo engañados por algún apóstol falso. No hay casos de adulterio inadmisibles, como en Corinto. No están enfrentados entre ellos. No están rechazando la autoridad o la enseñanza de Pablo, como sí ocurría en otras iglesias. Podríamos decir que es como si Dani se fuese un año a estudiar a otro país y antes de los tiempos de internet y de teléfono. Sus padres le podrían escribir por 2 razones. O bien está suspendiendo mucho, o tiene problemas de comportamiento, y sus padres le escriben para amonestarle, para corregirlo, para que haga las cosas bien. O bien sus padres le escriben porque está haciendo las cosas bien y le escriben para que siga así, recordándole qué es lo que debe y qué es lo que no debe hacer. Y el caso de los corintios es el primero. Pablo se escribe para amonestarlos, para corregirlos, porque su conducta no es buena. Pero el caso de los efesios es el segundo. Pablo se escribe para recordarles y para animarles. Están corriendo bien la carrera de la fe. Pablo está escribiendo para animarlos en eso. Así que podemos decir que la iglesia de Éfeso es una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar no es la que no tiene problemas. La iglesia ejemplar es la que está tratando bíblica y piadosamente sus problemas. No existe la iglesia sin problemas. Así que Pablo, de manera general y precisa, les recuerda las bases y fundamentos del cristianismo. Por un lado, en los 3 primeros capítulos tenemos doctrina, y en los últimos 3 tenemos práctica. La doctrina primero, para que la práctica se fundamente sobre ella. Pero ambas cosas son esenciales. Ambas cosas son fundamentales para el cristianismo. Si quitamos la doctrina, ya no tenemos cristianismo, sino moralismo. Si quitamos la práctica, ya no tenemos cristianismo, sino doctrina de demonios, porque los demonios se conocen las doctrinas mucho mejor que nosotros, de hecho. Y es exactamente esta situación, el motivo de esta carta, lo que hace que este mandamiento, esta orden de ser llenos con el Espíritu, es vital. Y es que no es un mandamiento que se le da a la Iglesia cuando está en una situación muy particular, cuando se esté resolviendo un problema concreto. Por ejemplo, Pablo les dice a los corintios que, dadas las circunstancias de entonces, era mejor permanecer soltero. O les reprende por su aceptación de un caso de adulterio gravísimo. Y nosotros podemos aprender, por supuesto, de estos casos. Podemos aprender los principios generales. Por ejemplo, podemos sacar un principio de los capítulos 12, 13 y 14 de 1 de Corintios, donde se habla sobre los dones del Espíritu Santo. Y la aplicación que sacamos de aquí es que lo que está fundamentando todo lo que Pablo dice ahí es el orden en la Iglesia, es el punto central, es el orden en la Iglesia. Es el principio subyacente y es el más importante que de estos versículos podemos sacar. Pero este mandamiento de ser llenos del Espíritu no es una situación particular, de un problema particular, de una iglesia particular, sino que debe estar en el día a día de cada uno de los cristianos. Forma parte del funcionamiento normal de una iglesia. Ser llenos del Espíritu forma parte del vivir diario de cada cristiano y de cada iglesia.
Da igual dónde estemos, en qué siglo nos encontremos, cuántos seamos, debemos ser llenos del Espíritu. Forma parte del funcionamiento normal de la Iglesia, es algo permanente, no único. Los cristianos deben ser llenos del Espíritu, siempre, continuamente, y debe parecernos tan normal como reunirnos cada domingo en este local. Este mandamiento de Pablo puede además ser considerado como uno de los mayores de las Escrituras, en cierto sentido. Lo podemos considerar como más importante que la Gran Comisión, más importante que el orden en la Iglesia, más importante que el orden en la familia. Y la razón de que podamos decir esto es porque estas cosas, y que podemos decir que es más importante que estas cosas y que otros muchos mandamientos, es porque estas cosas no se pueden tener sin ser llenos del Espíritu. Si el Espíritu no ha llenado al cristiano, no podrá cumplir la Gran Comisión. No podrá servir a la Iglesia ni someterse a las autoridades de la Iglesia. No podrá ser un buen marido, ni una buena esposa, ni un buen hijo, ni una buena hija. Ser llenos del Espíritu Santo es vital para cumplir los mandamientos de Dios. Es vital para amarnos los unos a los otros, para ser una Iglesia unida y con un solo buen propósito, servir a Dios y glorificarlo. Tan solo el Espíritu Santo nos capacita para resolver nuestros problemas matrimoniales, con nuestros cónyuges o con nuestros hijos. Puedes tener una cierta educación, seguir unos ciertos pasos, pero no tendrás esta plenitud de la obediencia, esa vida y gozo y seguridad que fluyen de la obediencia a Dios. El mismo Espíritu da la obediencia y da también estos frutos. Y sabiendo estas cosas, cualquier cristiano debe desear ser lleno del Espíritu. Le capacita para servir a Dios y a sus hermanos. Le capacita para obedecer y glorificar a Dios y a Jesucristo. ¿Quién no quiere ser lleno del Espíritu? ¿Quién no quiere tener esa plenitud? Espero que todos aquí queramos ser llenos del Espíritu, tal como las Escrituras nos mandan. Y bueno, algunos estaréis pensando que si ser lleno del Espíritu significa tirarse por el suelo rodando, entonces os lo pensaríais. Pero el mismo Dios que nos ha dado sentido común también ha inspirado las Escrituras, así que no hay nada que temer. Y lo primero que debemos saber es que ser lleno del Espíritu no es lo mismo que ser bautizado por el Espíritu o ser sellados con el Espíritu. El bautismo del Espíritu lo encontramos en 1 Corintios 12:13. Nos dice Pablo ahí: porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo del Espíritu lo tienen todos los creyentes, todos los cristianos. Es lo mismo que el sello del Espíritu que encontramos en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y además Pablo lo repite en el capítulo 4 de esta epístola. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bautismo y sello del Espíritu podemos decir que son la misma cosa, pero es diferente a ser llenos del Espíritu. Y es que el bautismo o el sello son una experiencia única que no necesita repetición. No se nos puede ordenar el sello del Espíritu Santo a los cristianos, porque ni depende de nosotros ni tampoco tendría ningún sentido. Hemos sido sellados. El mismo significado de la palabra sellar implica un evento único, solo lo haces una vez. Pero en cuanto a ser llenos del Espíritu, se nos ordena. Es un mandamiento, es algo posterior a la conversión, posterior al nacimiento de nuevo, es algo continuo. Ser lleno del Espíritu es diferente a ser sellado o bautizado por el Espíritu. Al cristiano, a nosotros, se nos manda a ser llenos del Espíritu, no porque no tengamos el Espíritu en nosotros, pero igual que un vaso puede tener agua, también puede estar lleno de agua. El vaso con agua no necesariamente está lleno de agua, pero se puede llenar de agua. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo, pero eso no significa que sea lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, ser lleno del Espíritu se utiliza de dos formas distintas en las Escrituras. La misma expresión, ser lleno del Espíritu, podemos decir que tiene dos acepciones diferentes en la Biblia. Por un lado, significa una experiencia puntual, aunque no única, que capacita a ciertos hombres para realizar una tarea especial. Es lo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento con Besaleel. En Éxodo 31:3 le dice Dios a Moisés:
y lo he llenado del Espíritu de Dios, antes a leer, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Este hombre fue capacitado por Dios para llevar a cabo la tarea de la construcción del tabernáculo. Fue lleno del Espíritu para realizar esta tarea. Y siempre está bien recordar una cosa. Este es el primer pasaje de la Biblia que menciona el ser lleno del Espíritu. Y poco tiene que ver con hablar con lenguas inteligibles o de una experiencia que te lleva al éxtasis. La primera experiencia de ser lleno del Espíritu fue un aumento de sabiduría y de inteligencia en ciencia y en todo arte. Ya quisiéramos nosotros que los pentecostales y carismáticos buscasen esa clase de experiencia. También encontramos esto numerosas veces en el Nuevo Testamento. En Lucas 1:15 lo leemos sobre Juan el Bautista, que, y cito, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esto fue una capacitación para Juan con el fin de llevar a cabo el propósito por el cual nació, el preparar el camino del Señor. Fue lleno del Espíritu. Y unos versículos más tarde, en Lucas 1:41, leemos que Elizabeth, su madre, fue llena del Espíritu Santo y profetizó cuando María, embarazada con Jesús, la visitó. Elizabeth era la madre de Juan el Bautista, y también Zacarías, su padre, leemos. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Así que en un mismo capítulo de Lucas, el primer capítulo, leemos sobre 3 personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo con el propósito de profetizar algo tan grande como el nacimiento del Hijo de Dios. En Hechos 2, aunque fue un evento bastante especial, también se nos dice: y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu, capacitándolos para hablar en otras lenguas inteligibles, para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y Pedro estaba en este grupo de Hechos 2, que hemos leído. Y sin embargo, en el capítulo 4, versículo 8, leemos: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Pedro ya había sido lleno del Espíritu Santo en Hechos 2, y sin embargo aquí, en el capítulo 4, de nuevo experimenta esto. Lucas lo subraya. Esta vez fue lleno del Espíritu para que junto con Juan pudiese hablar con denuedo, con autoridad, con poder ante las autoridades judías. Poco más tarde, en Hechos 4:31, leemos que cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí de nuevo es la misma experiencia, algo puntual y con un objetivo claro: predicar la palabra. Y este es uno de los significados de ser llenos del Espíritu, pero hay otro. Hemos dicho que es algo puntual y que capacita a una persona para una tarea particular, pero hay otro significado. Cuando en el capítulo 6 de Hechos se buscan diáconos para servir las necesidades materiales de la Iglesia, se nos dice que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. De hecho, buscaban a alguien precisamente así. Se nos dice en el capítulo 6: buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Buscaban a alguien con cierto carácter, no alguien que tuvo una vez una experiencia. Buscaban a alguien con un carácter específico. El ser lleno del Espíritu Santo no era una cosa puntual en el caso de Esteban. No era una cosa especial. No fue lleno del Espíritu Santo para ser diácono, sino que fue al revés. Fue diácono por ser lleno del Espíritu Santo. Esteban vivía una vida llena del Espíritu. Una vida de santidad, integridad y obediencia ejemplares. Esteban estaba constantemente lleno del Espíritu. Y lo mismo se nos dice acerca de Bernabé en Hechos 11. Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Se nos está describiendo el carácter de Bernabé, no algo que le ocurrió una vez. Bernabé era bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Es algo que pertenecía al día a día de Bernabé. Era algo continuo, no puntual. Es un estado en el que Bernabé estaba. Hay varios pasajes más en los que se utiliza esta expresión, pero nos quedamos con estos. Hemos dicho que el ser lleno del Espíritu es diferente al bautismo o al sello, y que hay 2 clases de llenura, una de carácter puntual
y para un propósito especial, y otra continua, que forma parte del carácter de una persona como cristiano. Una clase de llenura es para predicar con autoridad la palabra en alguna ocasión especial, o para profetizar, ambas ocasiones puntuales, y la otra llenura es para vivir la vida cristiana. Es algo continuo. Ahora bien, ¿cuál de estos dos significados es el de Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Es una experiencia puntual o es algo que debe formar parte del carácter del cristiano? Creo que está bastante claro que Pablo no requiere de los efesios ni de nosotros una experiencia puntual para cumplir una tarea extraordinaria. No requiere de nosotros una experiencia que viene y va. Y podemos probar esto a partir del tiempo verbal que se utiliza aquí, que es el presente continuo. Si lo queremos llevar a un ejemplo cotidiano, no es como si una madre le dice a su hijo barre el suelo, sino un pórtate bien. No es algo que debe hacer ahora y terminarlo, como es barrer el suelo, sino que es algo que debe hacer con constancia, portarse bien. Se podría traducir, de hecho, este versículo así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, continuad siendo llenos del Espíritu. Estad siempre llenos del Espíritu. Así se podría traducir. Presente continuo. Pablo requiere de los efesios y de nosotros algo constante y permanente. Requiere de nosotros algo diario, continuo, algo que debe formar parte de nuestra vida como cristianos. Decíamos que queríamos saber si ser lleno del Espíritu, tal como se nos ordena aquí y en ningún otro lugar, significa empezar a hablar en lenguas desconocidas o profetizar o tirarnos por los suelos. Y la respuesta es que no. No se trata de una experiencia, sino de algo continuado, del carácter, de un estado continuo. Y es algo que depende de nosotros. Por eso se nos ordena. No debemos ser como muchos evangélicos de hoy que buscan esta llenura del Espíritu yendo a un montón de reuniones diferentes, gritando en sus oraciones para ser llenos del Espíritu y otras mil cosas que se hacen. Porque no es una experiencia única, es algo continuo, no es una fórmula mágica. Y depende de nosotros, de un esfuerzo y atención constantes. Vamos a ver en tercer lugar cómo se externaliza esta llenura del Espíritu. ¿Cómo es? Y lo veremos a partir de la comparación, la contradicción que Pablo nos da en este pasaje. Es sobre cómo es esta llenura del Espíritu. Pablo lo explica hasta bien entrado en el capítulo 6 de Efesios, pero ahora nos resumiremos, estaremos enfocándonos tan solo en este versículo 18 de Efesios 5. Nos dice Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pablo antepone el vino con el Espíritu, aunque haciendo esta contradicción entre ellos, también deja ver una similitud entre ambos. No os embriaguéis con vino. Pablo simplemente con esto nos dice que no nos emborrachemos, que no nos llenemos de vino. ¿Y por qué? Porque el vino es disolución. Emborracharse es disolución. Y la palabra disolución es bastante interesante. No sé cuánto la usamos nosotros en nuestro día a día, pero creo que bastante poco. En nuestra versión de la Reina Valera, la palabra disolución aparece un total de 5 veces, y están todas en el Nuevo Testamento. 3 de ellas en las epístolas de Pedro, una en la epístola de Tito y otra aquí, en Efesios 5:18. Pero que la traducción solo esté en esos 5 sitios no significa que en el griego original no esté también en otros pasajes. Podemos encontrar esta misma palabra en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15:10. Nos dice ahí: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. La etimología de perdidamente es la misma que la de disolución. Uno es el sustantivo, el otro es el adverbio, pero es la misma palabra, es la misma raíz. Disolución es lo mismo que perdición, que libertinaje, que prodigalidad. Porque la palabra pródigo significa disoluto. El hijo pródigo es el hijo disoluto, es el hijo que vive perdidamente. ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo?
cogió toda su herencia y la malgastó en una provincia apartada, nos relatan las Escrituras. Malgastó todo su dinero en fiestas y bebida y en sus amigos, y probablemente en cosas mucho peores. En griego, la palabra prodigalidad o disolución, que es la misma palabra, se forma a partir de dos partículas. Por un lado, se forma a partir de la palabra que significa ahorrar, y por otro lado, de una partícula que lo convierte en su antónimo. Ser un disoluto, ser un pródigo, es ser todo lo contrario de ser un ahorrador. Es ser un derrochador, un malgastador. Y moralmente significa ser un libertino. Pero hay una similitud entre el vino y el Espíritu Santo. Es como si Pablo dijera, no busquéis tal o tal cosa en el vino, sino buscadla en ser llenos del Espíritu Santo. Es como si se nos dijera, no bebas Coca-Cola, bebe agua, porque es más sana, pero ambas alivian la sed. No es como si nos dijeran, no bebas Coca-Cola, súbete al coche. No tiene que ver la una con la otra. Subir al coche no alivia la sed. El propósito de la Coca-Cola y del agua es el mismo, pero una es mejor que la otra. Y lo mismo ocurre con la bebida, en cierto sentido, y con el Espíritu Santo. ¿Cuál es este propósito que tanto el vino como el Espíritu Santo cumplen? Y podemos encontrar dos, la alegría, el gozo y su influencia. Nos dicen las Escrituras en el Salmo 104, versículos 14 y 15. Él, Dios, hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. El vino alegra el corazón del hombre. Cuando la gente se emborracha, lo que busca es la felicidad, busca pasárselo bien, busca olvidar sus problemas por unas horas y poder divertirse y alegrarse. Pero Pablo nos dice, no busquéis la alegría, el gozo, la felicidad en la bebida, porque no funciona, te va a traer a largo plazo, incluso a corto, todo lo contrario. Busca el gozo del Espíritu Santo, un gozo santo, duradero, justo, agradable a Dios. Eso es lo que nos da el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, son similares en que influencian nuestra mente. Utilizamos la expresión está bajo la influencia del alcohol para denotar a una persona que no actúa con normalidad. Lo decimos cuando una persona después de beber demasiado habla demasiado o de repente tiene un carácter violento o no sabe andar en línea recta. El Espíritu Santo también tiene una influencia sobre el hombre, pero no esa clase de influencia destructiva, penosa y deplorable que el alcohol tiene. Tiene una influencia santa, conduce al hombre no a la violencia, sino a la justicia, no a los insultos, sino al amor. Así que el vino y el Espíritu Santo tienen estas dos cosas en común, el gozo, la felicidad y su influencia. Pero sus efectos son totalmente contrarios. El vino produce una felicidad temporal, incompleta, y tiene una influencia destructiva. El Espíritu Santo produce un gozo permanente y santo, y tiene una influencia constructiva y positiva sobre el hombre. Así que hay una similitud, pero incluso en esa similitud hay diferencias. Vamos ahora a enfocarnos únicamente en las diferencias. El vino y el espíritu tienen consecuencias totalmente diferentes. En primer lugar, el vino lleva al descontrol y al desorden. El espíritu produce una vida controlada y en orden. El espíritu produce aquello que se nos menciona en los versículos anteriores de Efesios 5:18. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si la borrachera lleva a la pérdida del control, el Espíritu Santo produce todo lo contrario. Produce una vida de diligencia, ordenada, controlada, razonada. El doctor Martin Lloyd-Jones nos dice, el apóstol nos recuerda en este versículo de Efesios 5:18 que no debería haber nada más evidente en el cristiano, ni nada más característico que esta virtud del orden, esta cualidad de una vida ordenada, este equilibrio, este razonamiento, esta disciplina. Nos dice que esto debe ser característico a la vida del cristiano, que es todo lo contrario a emborracharse. Decimos a veces sobre algunos que es una persona ejemplar, pero a veces no controla su temperamento.
Pues eso es lo que el Espíritu Santo hace en las personas. A través de su influencia, el cristiano tiene una vida controlada en todos los aspectos. Eso es ser lleno del Espíritu. En segundo lugar, si el vino lleva al derroche, el Espíritu Santo lleva a una vida productiva. La borrachera hace que las personas pierdan el control de su dinero, malgastándolo. Pierden el tiempo también en cosas improductivas, malgastan también sus energías. Es todo lo contrario a lo que hace el Espíritu Santo. Mirad cómo andéis, aprovechando bien el tiempo. Una borrachera es todo lo contrario a aprovechar bien el tiempo. Y el efecto de ser lleno del Espíritu es exactamente ese. Un buen uso del tiempo. Un uso productivo del tiempo. ¿Inviertes tu tiempo en cosas que no son para nada productivas? Los de tu familia te dicen que ves demasiada televisión, demasiado Facebook, que juegas demasiado a videojuegos. La conciencia te remuerde en algunas ocasiones porque haces estas cosas. Pues puedes estar seguro de que no estás lleno del Espíritu Santo, sino que más bien lo estás contristando. Los borrachos también derrochan sus dones y capacidades, aparte del tiempo. ¿Y cuántas personas útiles en el mundo, con capacidades incluso mejores que los de la mayoría, han caído en la bebida y durante años se han desaprovechado a sí mismos? Han despreciado sus capacidades de pensar, de razonar, de comprender, de aprender. ¿Eres tú como un alcohólico que malgastas los dones que Dios te ha dado, utilizando tus capacidades en cosas inútiles, en entretenimiento, en vez de formarte y poder servir a los demás a través de tus dones? Nos dice el Dr. Lloyd Jones, la gran característica de la vida cristiana es la virtud de conservar, de construir, de añadir a lo que tenemos. Uno siempre gana algo, siempre aprende algo nuevo. La vida cristiana es una que preserva y preserva e incrementa todo lo bueno que el hombre tiene. Es exactamente lo opuesto del tipo de vida que vivió el hijo pródigo. ¿Y es tu vida una vida constructiva, productiva? ¿O se parece más a la vida del pródigo? Papá, mamá, quiero que con mis pagas me compréis ese videojuego o esa tele y después me dejéis en paz. ¿No se parece esto a lo que dijo el hijo pródigo? Y así vas y malgastas tus horas jugando a los videojuegos lejos de tus padres. Se parece bastante a lo que hizo el hijo pródigo. Y no se parece nada a la vida que un cristiano debe tener. Si tu vida no es una vida productiva, no es una vida de buen uso del tiempo, entonces tu vida no se parece a una vida cristiana. Así hemos podido ver, en cierta medida, qué significa ser llenos del Espíritu. No es hablar en lenguas, ni profetizar, ni es tampoco un estado de éxtasis, sino que es algo que forma parte del carácter, como se nos dice de Esteban y de Bernabé. Es algo continuo, es algo permanente. Continuad siendo llenos del Espíritu, podríamos traducir en el versículo. Y los efectos de ser llenos del Espíritu hemos visto que son similares a los del vino en cuanto a que produce gozo. Pero el Espíritu Santo produce un gozo duradero y tiene una influencia positiva, santa, constructiva. El Espíritu conduce a una vida ordenada y productiva, lo cual nos lleva a nosotros a hacernos algunas preguntas. ¿Es tu vida una vida de control, de autocontrol, una vida racional? ¿O explotas de ira y enfado alguna que otra vez, perdiendo el control? Y segundo, ¿es tu vida una vida productiva o es una vida de derroche del tiempo? Y nosotros, cuando se nos ponen estas preguntas, tendemos a ser blandos con nosotros mismos. Por eso, como somos blandos, podemos preguntar a los que están a nuestro alrededor. Preguntad a vuestros familiares, ¿estoy invirtiendo bien mi tiempo? O si de lo contrario, te ven como derrochando el tiempo, las energías, los dones, en cosas totalmente inútiles. Televisión, novelas sin sentido, amigos, videojuegos, Facebook. Se puede decir, viendo el uso de tu tiempo, de tu uso libre del tiempo, que eres una persona llena del Espíritu. Si la respuesta es no, estás